despedido y reemplazado por dos vagos privilegiados. Yo solía estar a cargo de la sala de impresión de una empresa bastante grande. Enviábamos un montón de productos todos los días, y todo lo que se enviaba tenía que llevar una etiqueta y documentos impresos adjuntos. Sin este papeleo, ni siquiera podían cargar nada en los camiones. Eran los viejos tiempos de los 90, así que teníamos 7 enormes impresoras de punto que hacían todo el trabajo, de 4 pies de alto cada una. Estas impresoras eran muy temperamentales, y si el papel se atascaba, la impresora no dejaba de imprimir automáticamente, sino que seguía empujando, atascando el papel más y más en la máquina, hasta que, si no le ponías atención, la impresora se estropeaba. Dirigir la sala de impresión era un trabajo para 2 personas. Cuando empecé, me estuve capacitando por 2 semanas con los 2 empleados que la sala de impresión tenía en ese momento. A uno lo iban a ascender y yo lo iba a reemplazar. Fueron 2 semanas muy duras para entender el trabajo, eso se los aseguro. Lo que debía aprender, lo que debía hacer, etc. Una cosa que lo hacía aún más complicado era el hecho de que cada impresora tenía su propia personalidad con sus propios problemas. Otro era el hecho de que un problema en una impresora podía tener una solución diferente en otra impresora, aunque el problema fuera exactamente el mismo. El trabajo era tranquilo por 45 minutos seguidos, durante los cuales hacíamos mantenimiento de rutina y cosas por el estilo. Pero era realmente lento y tranquilo. Pero como la empresa procesaba sus pedidos en lotes una vez por hora, ¡oh cielos! Cada hora, a la hora en punto, el lote de pedidos se disparaba, y nos llegaban miles y miles de pedidos que salían escupidos. Ahora, si estabas al tanto de las cosas y mantenías todo funcionando sin problemas, los pedidos se imprimían de forma ordenada y rápidamente. Pero si no sabías lo que hacías, o si no mantenías las cosas en orden, todo se iba al diablo muy rápido. Y si una máquina se estropeaba, tenías que repararla rápido, antes de que otra máquina también se atascara, porque era garantizado que estas máquinas se atascarían varias veces en cada trabajo de impresión por lotes. Entonces, estuve trabajando en la sala de impresión por varios meses, y las cosas iban genial. Entonces mi compañero de trabajo dio su preaviso de 2 semanas. Intentamos entrenar a su reemplazo, pero era increíblemente vago, y lo despidieron a los pocos días de terminar su entrenamiento, lo que me dejó solo en la sala de impresión. Fue entonces que los jefes me informaron que mi puesto se iba a suprimir progresivamente, y me iban a reemplazar por 2 empleados trasladados de otro departamento. Así que no solo me quedé sin trabajo, sino que ahora tenía que entrenar a mis futuros reemplazos. Yo ocupaba desesperadamente una buena recomendación de la empresa, así que no me podía permitir renunciar sin más, o entrenarlos de mala manera. Rápidamente me entero que estos 2 traslados son un par de vagos y unos inútiles. Llevan décadas en la empresa, tenían amigos en la oficina central, así que sabían que su empleo estaba bien seguro. Yo les enseñaba a hacer algo, y ellos simplemente se reían y decían: «Sí, no voy a hacer eso». Todos los días intentaba capacitarlos, pero ellos me ignoraban. Se ponían a platicar entre sí o iban a sentarse en la cafetería, dejándome a mí solo para hacer el trabajo de 2 personas. Por suerte, yo era lo bastante bueno para manejar la carga de trabajo, pero era molesto. Consciente de que ocupaba una referencia de esta empresa, tomé varias notas del progreso día tras día. Documenté claramente cada caso en el cual los sustitutos se negaban a aprender, e incluso cuando se negaban a escuchar mis instrucciones. También hice un seguimiento diario con mi supervisor directo, y él sabía lo que estaba pasando. Mis notas eran incluidas en los archivos de la empresa, y eran pasadas a mis superiores. Pero, a pesar de mis mordaces informes, la oficina central no hizo nada. Ahora, es mi último día. Este es el día asignado, en el proceso de formación, para dejar que los novatos trabajen solos, sin ayuda y sin supervisión, para ver cómo manejan el trabajo y la presión. Se me prohibió por escrito ayudarles de ninguna manera o responder a cualquier pregunta. Como yo me lo esperaba, todo se fue al diablo casi de inmediato. A los pocos minutos del primer lote de pedidos, una de las impresoras más grandes se atascó, y los imbéciles despistados no tenían ni idea de cómo componer un atasco en la impresora, porque me ignoraron cada vez que les quise enseñar cómo hacerlo. Así que se dirigen a mí y me exigen que arregle las cosas. Yo, sentado en mi mesa, con un café en una mano y una manzana en la otra, sonrío y les digo: «Sí, no voy a hacer eso».
Así que uno de ellos me está gritando, mientras que el otro inútilmente golpea la impresora, como si fuera un gorila que acaba de encontrar una máquina de dulces. Entonces, una segunda impresora también se atasca. El papel empieza a salir por la parte de atrás, lo cual, si conoces el trabajo, sabías que era una señal de advertencia muy mala. Bueno, me voy a la cafetería. Buena suerte, les digo mientras me levanto. Cuando salgo, escucho que se atasca una tercera impresora. Fui a ver a mi supervisor y le conté lo que estaba pasando. Me dijo que no solo ya lo esperaba, sino que repetidamente se lo había advertido a sus superiores. Una vez más, expresamente me prohibió que me ofreciera ayudar, así que fui a la cafetería y leí mi libro durante algo más de una hora. Entonces mi supervisor viene a verme para comunicarme lo que ha pasado. Toda la sala de impresión está averiada. Todas las impresoras están o atascadas o rotas. La empresa está perdiendo miles de dólares cada minuto. Uno de los supervisores de envío y recepción me encuentra. Está presa del pánico, rogándome que imprima los pedidos. Yo le contesto: lo siento, no estoy autorizado para hacer eso. Ahora hay varias personas corriendo fuera de la cafetería, todas presas del pánico, corriendo de un sitio para otro, preguntando por qué no tienen órdenes de envío. El caos tardó horas en resolverse, y no se me permitía componer los problemas. Cada vez que alguien empezaba a gritarme, mi supervisor intervenía y les mostraba el memo de los jefes, donde indicaba que en este día tenía prohibido ayudar en la sala de impresión. Me pasé mi último día de trabajo bebiendo café, platicando con mis compañeros y leyendo mi libro. Todo el fiasco terminó costándole a la empresa decenas de miles de dólares. Hace varios años yo trabajaba en un centro de distribución y teníamos un sistema muy similar. Básicamente, se imprimía una lista de productos que había que entregar a un negocio. Esa lista se enviaba al almacén, donde los bodeguistas armaban paquetes de entrega usando esas mismas listas. Después los paquetes eran acomodados con una lista diferente, antes de ser enviado a una tienda, donde con otra lista enviada por nosotros, sus contenidos eran revisados artículo por artículo. En pocas palabras, sin esas listas, tienes a un montón de bodeguistas, empacadores, embalmadores, estibadores y choferes de reparto, todos los cuales están cobrando un sueldo sin poder trabajar. Eso sin mencionar que todo el trabajo se está atrasando horriblemente. Así que sí, seguramente fue un montón de tiempo y dinero perdido, solamente porque dos inútiles no quisieron aprender cómo hacer su trabajo. ¿Quieren su coche? Primero llévense sus otras porquerías. Mi compañero, Carlos, y yo éramos amigos al principio, y cuando él quedó en bancarrota y perdió su casa, se vino a vivir conmigo. No tenía trabajo y vivía en la pobreza, con una pensión de invalidez, de la cual le daba la mitad a su ex, durante 14 años luego de que su esposa lo dejó. En cambio, yo tenía casa propia, un negocio próspero y era bastante independiente. Él era muy trabajador alrededor de la casa, y le encantaba tomarse las cosas con calma, hablar con los vecinos, y además tenía un gran sentido del humor. Era muy limpio y era fácil vivir con él. Teníamos buen trato juntos, pero él no tenía derecho a nada de lo que poseía, ni viceversa. Me mantuve alejado lo más posible de su drama familiar. Carlos tenía 2 hijos adultos, Margot de 28 y Todd de 35. Los niños nunca visitaban a su padre, nunca. Y cuando él les llamaba, rara vez le contestaban o le devolvían las llamadas. Cuando lo hacían, se desentendían de él, o simplemente lo ignoraban por completo. Yo me sentía mal por él, pero ¿qué podía hacer? Fue aún así durante años antes de conocerlo. Eran gente grosera y desagradable, pero él los quería, y no entendía por qué no tenían tiempo para hablar con él. Una noche, repentinamente, Carlos falleció. Tenía 58 años. Su salud era precaria, y al final el corazón le falló. Menos de 12 horas después de su muerte, Margot llamó para preguntarme si tenía seguro de vida. Por un nanosegundo pensé que se preocupaba por mis finanzas en cuanto al entierro, pero no. Ella me dijo que según el acuerdo de separación de su madre, se suponía que él tenía un seguro de vida, y que tanto ella como Todd eran los beneficiarios. Supongo que nunca les dijo que cuando cumplieron 18 años, él había cancelado el seguro de vida, porque estaba incapacitado y no lo podía pagar. Puede que intentara contárselo en una de esas llamadas que nunca contestaron, pero quién sabe. Más tarde ese mismo día, Margot me llamó para preguntarme si tenía testamento. Me dijo que ya había ido a ver un abogado.
Esto fue al día siguiente de su muerte, y como sospechaba que Carlos no tenía testamento, ella era su pariente más cercano. Ella se haría cargo del entierro, etc. Y era la beneficiaria de todas sus cosas en mi casa, incluido su coche, que ya era un coche usado, pero aún así era un auto más nuevo que el que tenía. Yo estaba muy molesto por el momento en que se produjo todo esto, y no podía creer que fueran tan mezquinos y crueles, especialmente en tan poco tiempo luego de su muerte. Él era su padre y los quería. Entonces me dijo que haría un recorrido por mi casa solo para asegurarse que yo no había olvidado nada de él. Fue entonces cuando yo le dije, no lo harás. Margo estaba realmente enfadada por mi negativa de dejarla entrar en mi casa y llevarse el coche ese mismo día. Y además convenientemente olvidó decirme en dónde iba a ser el funeral. No lo puso en el periódico y solo le dijo a gente especial en dónde iba a ser. Luego me enteré que fue en otro pueblo, pero me hizo saber en repetidas ocasiones que querían el coche y todas sus cosas que estuvieran en mi casa. Yo sabía que una vez que vinieran por el coche, no volverían para llevarse sus otras cosas, las cuales ella sabía que no tenían ningún valor. Yo tendría que encargarme de deshacerme de una cantidad monumental de cosas, de modo que empieza la complacencia maliciosa. Ahora bien, el querido Carlos era un acumulador, y lo digo en el verdadero sentido de la palabra. Incluso cuando algo estaba roto, inservible, anticuado o desgastado, él se lo quedaba. Tenía 4 televisiones antiguas, 6 cajas de herramientas gigantes, 8 computadoras, 2 barbacoas inútiles, un taladro de pie que iba a reparar, una sierra de cinta que se encontró en la basura, 6 componentes de estéreos, de los cuales ninguno funcionaba, pero los guardaba por las piezas, junto con 190 cajas de piezas metálicas para máquinas raras, piezas de camiones, coches, excavadoras, autobuses, cosas que rescató y coleccionó a lo largo de los años. Todo estaba en la cochera, la cual él consideraba su cueva de hombre. Eran 198 cajas muy pesadas. Supongo que estaban bastante llenas. Además, el orgullo de su colección, un torno de madera hecho de metal de 5 toneladas, con 60 años de antigüedad y que seguramente Noé utilizó para construir el arca. De modo que aparqué su coche en la parte trasera de mi cochera para 2 autos, y luego acomodé todas las cajas llenas de cosas delante del coche, de tal modo que fuera imposible mover el auto sin primero mover todo lo que tenía delante, incluido el torno de metal. Me llevó 2 semanas hacerlo y mucho esfuerzo, pero la cochera estaba llena hasta el tope. Hice una foto de la cochera con las puertas abiertas. Margo y Todd pronto empezaron a gritar por su abogado, diciendo que yo no estaba cooperando con el coche. Yo le respondí que ocupaba ver un documento legal comprobando que el coche legalmente era suyo, que estaba registrado a su nombre y debidamente asegurado, en caso de que se lo llevaran conduciendo. No quería que me hicieran responsable. También ocupaba que se llevaran el resto de las cosas. Además, acababan de pavimentar mi entrada, por lo que deberían de contratar a un apropiado equipo de mudanza para llevarse las cosas, no solo un par de tipos con una camioneta, los cuales podrían dañar mi entrada. Ellos dijeron que lo harían después de llevarse el coche. Su abogado estaba gritando que yo estaba dándoles largas y negándome a entregar el coche. Incluso llegó a acusarme de vender el coche. Yo le envié a mi abogado la foto que había tomado del coche, demostrando que aún lo tenía. Mi abogado preguntó, ¿en dónde está? Yo le dije que si veía con cuidado podía verse el techo, pero estaba detrás de las cajas. Él se rió mucho con eso. De modo que Margo y Todd tuvieron que contratar a un servicio de mudanzas y una bodega para que vinieran a llevarse las cosas de Carlos. Se ocuparon 4 personas para levantar el torno de metal y una pequeña máquina industrial con remolque para llevárselo. Tardaron todo el día en vaciar la cochera. Les pregunté a dónde lo llevaban y me dijeron que a un almacén. El jefe de la empresa de mudanzas dijo que de ninguna manera todo esto iba a caber en la bodega que habían rentado. Pero en fin, al final del día la mudanza les costó un total de $14,000, y quién sabe cuánto va a costar la bodega, y por cuánto tiempo la habrán rentado. Tal vez consigan recuperar algo del dinero que perdieron vendiendo toda la chatarra. Ah, por cierto, casi lo olvido. También tuvieron que pagar su funeral, y resulta que yo sí tenía una póliza de seguro sobre él, la cual había pagado pensando en su entierro. Pero como no me dijeron dónde sería el funeral, ese dinero lo usé para mi hipoteca. No les hubiera costado nada ser amables con la mujer que cuidó a su padre por 10 años. Primero que nada,
$14,000 por un servicio de mudanza. ¿Cobraban por peso o qué? ¿Bailaban? En fin. Ope, estoy muy seguro de que Carl estaría muy feliz de que sus queridos hijos heredaran todos los tesoros que él acumuló en su vida. Pero ya en serio, dice mucho de ti que cuando alguien fallece, lo primero en lo que piensas es en que vas a heredar. Lo entiendo, a todos nos pega la codicia, pero hay que saber tener un poco de respeto. En fin, antes de irnos quisiera leer un comentario. Me alegro de que todo les saliera bien, y de que al final recibieran lo que sentían que se merecían, así como la parte que realmente se merecían. Hiope contesta, curiosamente compró el coche por $6,000 un año antes de su muerte, pero ellos pagaron $14,000 más las 2 unidades de almacenamiento para conseguirlo gratis, más los costes del abogado. Lo más triste es que te aseguro que incluso después de todo eso, ellos se fueron a su casa esa noche pensando que habían ganado.